Buen día, buen día. Doctora, se tiene que acercar un poquitito al micrófono. Sí. Doctora, a pesar que tenemos sus antecedentes, ya está el puntaje, Sí. Por favor, ¿nos recuerda qué está haciendo en su vida profesional? Sí, actualmente ejerzo la profesión liberal y estoy en relación de dependencia con AFIP. En AFIP estoy en la parte de DGA, o sea, la parte de aduana. En aduana lo que hacemos son los sumarios contenciosos de, por infracciones aduaneras. Y hace muy poco... O sea, lo que no son delitos. Lo que no son delitos. No participo en causas penales porque eso es competencia de otra área. Muy bien. Doctora, se está presentando como vocal de un tribunal de juicio, la sala número 7. Sí. ¿Nos puede hablar de cuál es la competencia de esa sala y en especial de esa vocalía? Sí. Esa sala, o esa vocalía, mejor dicho, tiene una doble competencia, podría decirse. Además de ser tribunal de juicio y de intervenir como juez unipersonal o colegiado, tiene la gran responsabilidad de tramitar y concluir en un tiempo, lo más pronto que se pueda, los juicios de instrucción, de la ex instrucción formal, que todavía quedaron algunos resabios, lo que era instrucción, las causas, tramita causas de instrucción formal. Lo que era la instrucción formal séptima y octava quedó a cargo de lo que se llama la Secretaría de Transición. Entonces, el juez. El juez, perdón. Tiene un secretario, claro. Es juez de transición. Sí. Para los delitos graves de formal 7 de instrucción formal. 8. Sí. Yo quería, aclarar que yo tengo experiencia en la instrucción formal porque fui secretaria de instrucción formal en ORAM. En el año... Pero está bien, tiene competencia en transición y después tiene competencia como... Tribunal de juicio, sí, como tribunal de juicio. En los delitos que tengan menos de 6 años de prisión, pueden realizarse los juicios de manera unipersonal. También se podrían llegar a hacer en los juicios que tuvieran más de 6 años de prisión, siempre y cuando la gravedad y la complejidad del hecho lo permita y no se oponga a la defensa, porque bajo pena de nulidad la defensa puede pedir que se haga el juicio de manera colegiada. También en los casos de corrupción, el fiscal interviniente... La corrupción no es delito en la República Argentina a los fines de... Yo lo entiendo, sí, porque no dice eso, ¿no? Es contra la administración pública. Contra la administración pública. Sí. Pasa que el código... Si no, corrupción es un delito contra la integridad sexual. Sí, en los delitos contra la administración pública, sin embargo, ¿cómo debe ser el juicio? Debe ser de manera colegiada. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que tienen una complejidad, una gravedad, y hay toda una... No va por la complejidad, va por la naturaleza del hecho. Sí. No va por la complejidad, porque repasemos alguna figura. ¿Se acuerda de alguna figura de delito contra la administración pública? Sí, prevaricato. La más chiquitita empiece por el principio. ¿O la más chiquitita? Son sencillas. No sé, cohecho. Tampoco es chiquitita. Digo chica, enriquecimiento leve o ilícito, grave por el monto de la pena. Incumplimiento, omisión de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahí tiene figuras que inclusive algunos no tienen pena, pero tienen libertad. Claro. ¿Y por qué no son? Están enriquecimiento ilícito, prevaricato. Bien. Doctora, usted me dijo que tenía antecedentes en materia de instrucción formal. Sí. Fui secretaria de instrucción formal en ORAM. Hay una norma de inflexión al final del nuevo código que se llaman normas de implementación. ¿Se acuerda? Son 15 las normas de implementación. ¿Se acuerda a lo que se refiere específicamente a las causas del viejo código? Yo lo que tengo presente, no sé si es una norma o una acordada de la Corte. Sí, pero la acordada siempre es de normas prácticas. Primero está la ley. La ley lo dice primero. En las causas de instrucción formal, en principio debe darse prioridad. No sé si es lo que dice la norma eso o la acordada. Debe darse prioridad a las que todavía pueden llegar
a juicio. No, tiene algo que es importante, por eso le digo que hace la suerte de bisagra, que muchas veces se da porque llegan, ¿saben los números o no tiene idea de los números? De la sala esa sí, lo consulté y tiene 1.300 de la instrucción formal séptima y 1.300 de la instrucción formal octava. ¿Cuándo hizo la consulta? Ayer. Es de agosto del 2018 la estadística que conseguí. Sí, pero hay un inventario ordenado por las Cortes que concluyó el 1 de agosto. Control manual y control informático. Sí. En total todas son cerca de 90.000. No, yo estoy hablando solamente de la vocalía esa, ¿no? Hay que darle la vocalía. Yo solamente pedí de la vocalía. Pero por eso, pero los números son un poquito más amplios. Sí. Bueno, pero hay un inventario reciente. Terminaron el 1 de agosto, lo hicieron en toda la feria. Y me decía, yo le decía que hay algo que hace de bisagra, que lo dice el código, que se le puede dar y es algo común, es una opción. La posibilidad de adherirse al procedimiento actual. Eso sí lo leí, pero adherirse. Adherirse o pedir. La adhesión en materia procesal está dentro del recurso. Claro, optar por el procedimiento. Opción. Sí. Entonces él puede elegir seguir con el viejo código del sistema actual. Le hago una pregunta porque usted va a intervenir en la etapa de juicio con los dos códigos. Sí. ¿Los actos preliminares son los mismos del juicio? Los actos preliminares... Del juicio, del código viejo y del código nuevo. En el código nuevo, estoy pensando si vi algo diferente. La verdad, no advertí si había una diferencia. Yo sé que en los actos preliminares se hacen la base. Si es postular, lo tiene que hacer casi todos los días, porque puede tener la opción de tener en días distintos con procedimientos y códigos distintos. Yo en realidad sé que hay una directiva, una acordada de la Corte, donde recomienda celebrar audiencias preliminares, sobre todo para evitar que, llegado el momento de la audiencia de debate, se soliciten en ese momento institutos como, por ejemplo, el juicio abreviado. Entonces, de manera que... No, ahí la corrijo. Sí. El nuevo código habla de dos procedimientos. Sí. Y un tipo de proceso que se llama sumarísimo, que está ligado. El código viejo, la etapa de juicio, empieza con, si se llega a dar, esa audiencia de juicio abreviado, antes de la citación a juicio. Sí. ¿Me explico? Para mí está, doctor. Volviendo un poco a lo que le había preguntado al señor presidente sobre los delitos contra la administración pública, usted ha mencionado varios, pero por ejemplo se olvida de uno que yo creo que siempre tiene que tener presente, sobre todo cuando refiere a la levedad, porque es un delito contra la administración pública que puede ser de tipo doloso o culposo. ¿Se acuerda cuál es? La malversación de caudales públicos. Recuerde. Bien, que es precisamente uno de los más comunes, como lo destaca el doctor. Bien, el otro tema, usted en el eventual caso que dicte que le tocara acceder a esto, a esta subrogancia, y tiene que, lógicamente, lleva a cabo un juicio y tiene que dictar una sentencia. Sí. ¿Qué es lo que nunca le puede faltar a una sentencia? La motivación. Sí, y más que la motivación hay otra cosa, que incluso forma parte de las famosas reglas de la sana crítica racional. Logicidad. No sé. Si no tiene logicidad, usted puede tener motivación. Sí, sí. La motivación puede ser aparente, claro, porque a lo mejor está tomada en base a elementos que no superan a los otros elementos, porque muchas veces en un juicio usted se va a encontrar con elementos positivos o negativos, como comúnmente se denomina, o de cargo o de descargo. Eso recuerde siempre. Sí. ¿No? Bien, nada más, señor presidente. Buen día, doctora.
La pena privativa de libertad, ¿qué finalidad tiene? Tiene una finalidad preventiva, en principio, y represiva, sobre todo represiva. Pena nunca. Ah, la pena, perdón. Preventiva, la pena es pena, represiva. Pena, no es prisión preventiva, es pena. Sí, represiva, sí. Algo más se dice ya, eso es muy antiguo, de la finalidad represiva. En realidad, la finalidad, yo apuntaba a la finalidad preventiva porque en realidad la aplicación de una pena y el cumplimiento efectivo de esa pena lo que hace es prevenir que esa misma persona y otras personas, esa es la prevención especial, que esa misma persona vuelva a cometer delitos. Y la prevención general apunta a que la sociedad vea en ese ejemplo de esa persona que cumplió efectivamente la pena privativa de libertad, que se abstenga. En principio sería un desaliento para que cometa delitos. Está bien, delitos. pero está fuera de la pregunta. Fíjese que hasta la Constitución de Salta lo trata, independientemente de la ley de pena privativa de libertad, lo trata, y el artículo 1 y el 20 de Salta se refieren a ese, son dos aspectos fundamentales de la pena. La finalidad, me pregunto, ¿verdad? Sí. La finalidad de la pena es en realidad la resocialización de esta persona. Pero eso está dentro de la resocialización. En realidad es que comprenda la criminalidad, o sea, que comprenda la reprochabilidad del acto punible que cometió y que no vuelva, en principio esa es la prevención especial, a cometer actos delictivos. Por supuesto, culpabilidad y por lo tanto en la medida de la pena, ya está eso, ya está. Sí. Resocialización, ¿y qué más? La resocialización y la reparación del daño causado por el delito. Sí. Y la verdad no. Para mí tiene más, principalmente esas dos finalidades, la prevención especial, la prevención general, la resocialización de la persona, del condenado. ¿Se alcanza esa finalidad? Veo que en sus antecedentes estuvo designada en el cargo unidad de control de la ejecución de la pena privativa de libertad del Distrito Judicial de Salta. Sí, yo la verdad que puedo decir que muchas veces sí. Hay muchas personas que luego de haber cumplido un tiempo considerable, yo más que nada conozco los establecimientos federales de detención, adquirieron un oficio, tuvieron una salida laboral, incluso tuvieron buenos ingresos al momento de salir del establecimiento carcelario. Muchos, no sé, cayeron en el delito, no sé, no quiero entrar a considerar las razones de cada persona, pero yo creo que el establecimiento sí fue o sí cumplió un fin resocializador. No en todos los casos, porque no es una solución mágica para todos los casos. Hay personas que más allá del sistema carcelario y lo que les ofrece, bueno, tienen otras particularidades. Algunos cayeron en la adicción, algunos son personas que más allá del apoyo que le pueda dar el establecimiento carcelario, a veces no tienen la contención familiar cuando salen. Algunos no tienen una familia que los espere, o sea, hay que ver cada caso en particular. Pero vi que en general aquellos que eran acompañados por la familia y por el servicio penitenciario y cumplían las reglas de conducta y tenían buen concepto, cuando salían, cuando tenían estas salidas antes de la libertad condicional, la libertad asistida, las salidas transitorias, sí se resocializaron y no volvieron a caer en el delito. O sea, gracias, yo doctora. la verdad que estoy bastante conforme con el sistema. No van a hacer más preguntas, así que termino su entrevista, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días, doctor. En todo el consejo se hace la pregunta de hace muy poco tiempo fiscal en este distrito, y a pesar de que la lista para el subrogante de febrero, usted se anotó, siendo fiscal, quiere cubrir el cargo interino de juez de juicio. Sí, ¿Puede decir su motivación y su razón?
Sí, doctor. Bueno, como ustedes podrán ver, yo estoy como fiscal hace poco tiempo en Salta, pero hace 18 años que ejerzo la función, la misma función. Fue un desafío importante que estoy, digamos, más que contenta con lo que estoy haciendo actualmente, porque es lo mismo, pero en un escenario distinto. Pero siempre va a estar, digamos, mi inquietud de poder ejercer esta tarea desde distintas posiciones. Me gusta la de fiscal y me gusta también la del juez. Analizó la situación fáctica y jurídica. ¿Qué pasaría si usted fuera juez interina? ¿Qué pasaría con su cargo definitivo de fiscal? Supongo yo que tendrán que también cubrirlo de manera interina, no sé cómo lo solucionaría. Hay un vacío legal en la situación, no así en lo que pasa en el Poder Judicial con los secretarios, pero es algo que el Consejo se tiene que preguntar, máxime cuando usted jugó hace muy poco tiempo. Claro, pero bueno, eso sería un impedimento entonces para que cualquier funcionario que tenga una situación definitiva no pueda acceder a los reemplazos. No va por el otro sistema, el sistema no es reemplazo, es un sistema de designación de enviado. Genéricamente no es reemplazo porque va a quedar constancia de su expresión y de la nuestra en el sistema. Usted va a ser vocal de un tribunal de juicio de público del Distrito Centro. ¿Puede hablar específicamente de su competencia? De la competencia del... Bien, es un tribunal de juicio que, de acuerdo al artículo 40 del Código de Procedimientos, tiene competencia para juzgar en los delitos, o sea, de dos maneras. Una manera de una forma colegiada para los delitos que en principio estén penados con penas mayores de 6 años y que por la complejidad de los mismos así se justifique, o también en las circunstancias de que la defensa solicite que el tribunal se constituya de manera colegiada y de manera unipersonal para juzgar en los delitos con penas de menos de 6 años, que no tengan penas privativas de libertad, o que por la complejidad, digamos, no amerite la constitución del tribunal en forma colegiada. Los delitos también por acción privada, también juzga en única instancia, como tribunal unipersonal. Bueno, esa sería la competencia básicamente. Sí. En esta sala, no en las otras dos, en esta vocalía, perdón, es la recusación de los otros vocales. Me está faltando. ¿Tiene alguna asignación específica, digamos, esta vocalía? Al igual que todas las salas hay. Otra pregunta. La interpretación del artículo 40 en sus dos últimos párrafos es bastante compleja porque hay cuestiones de competencia donde se ha dicho que en algunos casos resulta contradictorio. Hay mucho pronunciamiento de la Corte al respecto, ¿no? Si alguno de ellos. Se refiere a la necesidad de que sea colegiado cuando se trata de delitos de más con penas privativas de mayores a 6 años. Seguro, pero hay algo un poquitito más complejo que usted lo pasó como simple. Cuando lo presente, cuando se trate de una causa que justifique, digamos, la constitución como colegiado por la complejidad, o cuando la defensa lo solicite.
originaria de la Corte de los conflictos de competencia, sí. Pero no sé qué es. Punto y fallos que son leading case, que ha marcado puntos para la distinción. Como no es tan clara la redacción, usted hace un resumen que no se le plantea nunca en su distrito de siempre porque hay una sola sala. Exacto. En Orán tenemos esa cosa extraña que hay sala 2 y no sala 1, ¿no? Pero acá hay 8. Sí. Bueno, otra pregunta, doctora. Usted tiene que jugar con el procedimiento viejo y con el procedimiento nuevo. Sí. Para mantener igualdad de trato, hay distinciones en los actos preliminares del juicio y en el juicio, con el procedimiento viejo y con el nuevo. ¿Las puede indicar? En el procedimiento viejo, la citación a juicio se hace en el mismo decreto del ofrecimiento a prueba. Con el abocamiento. El 360, el viejo 360, Sí. pasó de ser un artículo cortito y chiquitito a un artículo largo. Sí. Usted me dice el 360 viejo. El 360 es un artículo extenso que habla del juicio abreviado. Y acuérdense que si le dice que impone la carga de 340 y pico al fiscal, en esa época gente fiscal te establecía el monto de la Sí, 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 el pedido concreto de pena. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Doctora, buen día. Buenos días, Sabemos que trabaja en el Poder Judicial, tenemos sus antecedentes. sí, doctor. Y vamos a pedirle al doctor Albarracín que está en representación de los jueces. La pregunta. Bien, doctor. Bien. Doctora, cuénteme cuál es la competencia que tiene el tribunal para el cual usted aspira a jubilar. Bueno, el tribunal de juicio puede actuar en forma unipersonal en todos los delitos cuyas penas privativas de libertad de no superen los 6 años, establece el artículo 40 del Código Procesal Penal. También en aquellos delitos cuando se trate de delitos que no sean de mayor complejidad, y también para todos los otros casos, siempre que la defensa no se oponga a la unipersonalidad del tribunal, actúa el tribunal colegiado para llevar adelante el juicio. Bien, dígame cuál sería el criterio que usted aplicaría ante los pedidos de juicio abreviado, que es algo bastante frecuente. Sí. Bueno, últimamente... Digamos, si usted tuviera que resumir las pautas de acuerdo a lo que dice la ley y a los pronunciamientos de nuestra Corte de Justicia, ¿cuáles serían las condiciones para que prospere la suspensión del juicio abreviado? Prueba? La suspensión o juicio abreviado. De la suspensión del juicio a prueba. Bueno, en casos de suspensión del juicio a prueba, bueno, la ley, el artículo 76 bis del Código Penal establece en los 2 primeros párrafos del artículo 76 que se pueden someter a suspensión del proceso a prueba los delitos que estén sancionados con una pena privativa de libertad no superiores a 3 años, pero en el 4º párrafo del artículo establece que también procederá, de acuerdo a las circunstancias del caso,
cuando pueda ser de aplicación una condena condicional. Bueno, en esto, por eso es que en la interpretación de la totalidad del artículo se han esgrimido dos teorías, una teoría restrictiva y una teoría amplia. La teoría restrictiva hace una interpretación literal del artículo 76 bis del Código Penal y justamente acude a este método de interpretación y establece que la ley es clara y que solamente podría aplicarse el proceso, este proceso que es un proceso alternativo que se ha introducido con un criterio de política criminal para los casos únicamente de delitos. Un instituto, no un proceso de asunción de juicio. Es un instituto, ¿verdad? Y un título del Código Penal de fondo y obviamente regulado en el Código Penal, pero no es un proceso. Claro, es un instituto sui generis, se dice porque ha sido distinto. Dejémoslo ahí porque la noticia jurídica es una sí, causa de extinción de la acción penal condicionada, no es sui generis, cuidado. Ajá. Salvo que usted quiera referirse a los orígenes del instituto, sí, ¿no? Sí, porque ha sido distinto, claro, cómo se han regulado en otros países. A eso me refiero. Ahora, cuando usted hizo referencia al 76 bis, ¿no es cierto? Y después hizo referencia al cuarto párrafo, que es lo que da lugar, digamos, a dos tipos de interpretaciones. Sí. ¿Usted recuerda en realidad de dónde surge esa duda? Que yo tengo una postura tomada, por supuesto, que no viene al caso. Sí. ¿De qué parte del texto de la ley, del Código Penal, de algo más concreto, deriva o surgió esa diferencia de interpretación? De la posibilidad de aplicar en concreto una pena que no, eso serían más bien las condiciones. Sí. Pero, por ejemplo, en el artículo 76 bis, cuando la ley habla, hace referencia incluso digamos, al acuerdo con el Ministerio Fiscal. Sí, y debe contar, dice, y con el dictamen fiscal favorable. Exactamente. Es la conjunción copulativa y la que provoca eso. Cosa que no está en los otros párrafos. En los otros dos párrafos, exactamente. ¿No? Sí, la doctrina también ha establecido que para los casos de los delitos de penas de menos de 3 años, el dictamen fiscal, digamos, en este caso, para alguna parte de la doctrina no sería vinculante, pero en cambio en el supuesto de que se trate de delitos de penas de más de 3 años, pero que sería en concreto aplicable, habría la posibilidad de aplicar en concreto una condenación condicional, sería vinculante el dictamen fiscal. Si usted tuviera que dictar una sentencia, esa sentencia tiene muchos requisitos, digamos así, pero están resumidos de alguna manera en una palabra. ¿Qué es lo que no le puede faltar a una sentencia? A una sentencia no le puede faltar fundamentación. Por supuesto. Sin embargo, a veces hay sentencias que tienen fundamentación y se las declaran nulas, porque su fundamentación puede ser aparente, arbitraria. O arbitraria. Sí. Por ejemplo, ¿qué ejemplo tendría usted para decirnos cuándo podría ser una sentencia arbitraria? Supongamos que tiene 5 testigos sobre un determinado hecho, más que nada referido a la autoría. A la autoría. Y hay 3 que dicen, para mí fue Juan, y otros 2 dicen, no, fue Pedro. ¿Usted cómo hace? Para fundamentar, para valorar. O sea, la sentencia debe hacer una valoración de la prueba, no solamente la mención de la prueba, sino explicar las razones, el motivo, de acuerdo a la sana crítica racional, que es una de las pautas que establece el Código, de dónde se obtiene la certeza de la autoría, ¿cierto? Porque además de la prueba testimonial en este supuesto, que puede ser contradictoria. ¿Sabe qué? Usted recuerde siempre esto. Sí. Ninguna sentencia le puede faltar logicidad. Logicidad, claro. Cuando usted observa ese principio de logicidad, que es una de las reglas de la sana crítica racional, entonces usted va a tener que le guste o no le guste a las partes de la sentencia que dicte, pero para mí nada más, señor presidente. Exacto. El doctor Catán Rivera le va a hacer una pregunta. ¿Qué valor tienen para los tribunales de juicio las sentencias del Tribunal de Impugnación y de la Corte de Justicia de Salta? Los precedentes.
Bueno, en el caso de que sea un fallo plenario son obligatorios y la jurisprudencia de la Corte... Precise el fallo plenario obligatorio. El fallo plenario obligatorio es cuando se lo trata el Tribunal de Impugnación en pleno. O la no tiene una materia específica, no siempre es obligatorio, ¿no? Lo dice claramente en la ley orgánica. No todo fallo del Tribunal de Impugnación es obligatorio, salvo sobre, dice, qué materia. Si no viola la independencia del Poder Judicial, no, cuidado, ¿no? Claro. ¿Sobre qué materia es obligatorio el fallo del Tribunal de Impugnación? Claro, los temas procesales. Los temas procesales. Lo dice, sí, que ahora justamente está tratando el tema de los derechos de la víctima. Pero solo es obligatorio si el caso de materia procesal. ¿Y los de la Corte? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está la obligatoriedad de observar la superioridad es del órgano superior, digamos, que tiene pero además está contemplado en una norma y está, hace mucho tiempo, que es el órgano de interpretación además de las normas constitucionales, ¿no? Pero sí. Una norma está específicamente en la Constitución de la provincia. Gracias. Bueno, hasta luego. Buen día, doctora, ¿cómo le va? María Livia Carabajal, así es, ¿no? Doctora, siéntese y tenga la amabilidad de acercarse al micrófono. Doctora, tenemos sus antecedentes y sabemos que trabaja en el Poder Judicial, pero refresquenos a todos desde hace cuánto está, qué cargo ocupó y todo lo demás. En el Poder Judicial ingresé en el año 2001 como prosecretaria en el juzgado de formal quinta nominación. ¿Por concurso? Por concurso fue. Luego me tocó desempeñarme en una secretaría interina. Posteriormente concursé el cargo de secretaria de instrucción formal y concursé en el año 2007 el cargo de secretaria de Cámara de Acusación. Es en el lugar donde actualmente me desempeño, ahora actualmente es el Tribunal de Impugnación, desde el año 2007 a la fecha. Bien, doctora, usted se presenta para vocal de una sala de juicio, que tiene una competencia muy particular. ¿Nos puede hablar de ello? Y tiene competencia en transición porque tiene los juzgados de instrucción de formal séptima, formal octava, y a su misma vez tiene la competencia de juicio para la realización de los juicios comunes, tanto en actuación unipersonal como tribunal colegiado. ¿Juicio común, que hay otra clase de juicio? Y los juicios especiales, que son los de acción privada, tenemos los juicios abreviados también. Bien. O sea, por delito de acción pública y por delito, de acción privada. Y dentro de la acción pública tenemos dos grandes clases. Sí. El común y el otro. Y son el juicio común y el juicio abreviado. Bien. El juicio abreviado tiene una reglamentación, y se lo digo, muy criticada por un término. Sí. ¿Cuál es ese término? Es el acuerdo que se presenta ante el juez. Tenemos un abreviado inicial y tenemos también que se presenta en la etapa de la investigación penal preparatoria, y luego tenemos el abreviado que se da en la instancia de juicio hasta el tercer día de decretada la audiencia de debate. Es el acuerdo que media entre el imputado con el fiscal y que se presenta ante el juzgado, donde básicamente... No veo crítica. ¿Ah? Hasta ahora no veo ninguna crítica en un término. Bueno, es con el tema de la oportunidad. Un término que dice la ley, no, está bien, la oportunidad va por otro lado. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, se discute la oportunidad, pero hay un término que me exige la ley para que pueda haber acuerdo. ¿Qué le exige? Que está prohibido por la Constitución. La confesión del imputado y la conformidad. Muy bien.
felicito, hermoso su entrevista. Hasta luego. Bueno, gracias, doctor. Buen día, ¿qué tal, doctor? Hola, hola. Doctor Gerardo Antonio Brandán, nos conocemos hace muchos años. Así es, doctor. Tenemos casi la misma edad, yo creo, ¿no? Por ahí estamos, sí. Bueno, doctor, se está presentando para una vocalía de un tribunal de juicio que tiene una competencia especial. ¿Nos puede recordar cuál es la competencia de esa vocalía? La competencia del tribunal de juicio está establecida para aquellos delitos que estén previstos en una culminación, digamos, en abstracto de penas que tengan más de 6 años, a los efectos, digamos, para intervenir en ese tipo de juicios. También en el caso de los juicios abreviados. Hasta ahí, digamos, esa es la cuestión. Ahora, sí, bueno, en este caso también se le atribuyó la posibilidad de juicio en el caso de la nueva ley con relación al tema de menores, ¿no? Con el nuevo ordenamiento. No, cuidado, no, eso no. Cuando intervengan menores con mayores. Eso va igual que el sistema antiguo. El régimen que todavía no está promulgado sí, es verdad. Es igual. Pero tiene una competencia que no tiene, por ejemplo, los otros vocales de la misma sala. Que sí tiene la sala 6, ahí lo ayudo. Tema de la competencia, a ver, no me estoy ubicando, doctor, o sea, tiene competencia en transición, o sea, el tema de transición, causa de 2 juzgados, formal 7 y formal 8. Sí. Por lo tanto, al juez se le exige que maneje muy bien el código viejo y el código nuevo. Correcto. Bien. Bueno, me dijo que tiene competencia por delito de acción privada también. Delito de acción privada también, sí. En el trámite de calumnias e injurias. Y en los delitos de acción pública, ahí tenemos que distinguir varios supuestos. Sí. ¿Cuál es la primera competencia, sea unipersonal o colegiada? En el caso de los delitos de acción pública, ¿cómo se llama el procedimiento habitual de los delitos de acción pública? El procedimiento abreviado, en el caso del juicio abreviado. Juicio común. Y el juicio común también, claro. O sea, primero el juicio común, sí. ese es el género. Y después tenemos el tema de cuando los juicios. El juicio, claro, juicio abreviado. Pero el código nuevo y el código viejo va a tener que aplicar. Sí. En la etapa esta de los actos preliminares del juicio difiere, no mucho, no sustancial, pero sí hay diferencia. ¿No puede indicar cuáles son? En el código viejo tenemos el tema de, básicamente digamos el concepto de lo que era el tema de inquisitivo a lo que es el tema adversarial. Y en cuanto al son tema, iguales en esta parte. Claro, o sea, porque en este caso en la etapa de debate. Inquisitivo y adversarial se da en IPP. En la etapa de juicio sigue siendo acusatorio el viejo y el nuevo. Sí, ahí hago la aclaración. Sí. Lo demás era discutible, si era inquisitivo, si era mixto. Pero en la etapa de juicio nadie discutía. Claro, será el debate, digamos, en este caso. Así que no se confunde. Ahora usted me dice cómo se llega al tema del juicio. Si va a tener que aplicar 2 códigos, ¿cuáles son las diferencias más notables? O sea, todos los días usted va a tener que estar decretando, sea como presidente, sea como vocal, con un código y con otro código. Entonces tenemos que ver cuáles son las diferencias. Empieza por el principio. Está bien. Los actos preliminares. En el juicio hay muy poca, en el debate. Correcto. Los actos preliminares sí hay. Está bien. En el tema de digamos, concluida la instrucción, el juez de instrucción, en este caso, elevaba las actuaciones y todo lo demás, los efectos de que se produzca el debate. En este caso, lo hace él, pasa por garantías y se realiza el tema de la acusación fiscal, ¿verdad? En ese caso, digamos, es cómo se produce el tránsito hasta llegar al debate. ¿Eso en el código viejo o en el código nuevo? En el código viejo, es decir, el juez de instrucción intervenía hasta allí y se producía el requerimiento de elevación a juicio. El requerimiento de elevación a juicio... La remisión era de 2 maneras. La normal era a través de
si usted me dice el Código Viejo. Claro, ¿cómo elevaba el juez en el Código Viejo la causa a juicio? Bueno, una vez que se clausuraba el tema de la instrucción, si se hacía el auto de procesamiento, se clausuraba la instrucción y se elevaba. ¿No le falta algo importante? Bueno, estaba el tema... Lo primero que se lee después del juicio. Bueno, o sea, está el procesamiento. Sí. Después... El tema del requerimiento de elevación a juicio. O sea, la acusación... La acusación en este caso, sí. Entonces ahí había dos grandes formas. Sí. Bueno, el tema de los juicios que eran correccionales y los juicios de digamos, los que eran ya de competencia. Bien, en uno había etapa crítica y en el otro no. Sí. Pero estamos hablando que usted va a ser competente formal, o sea, sí. Sí. Lo dejamos a un lado. Sí. Siempre puede haber etapa crítica. Sí. Antes en los juicios sumarios no había etapa crítica, pero en formal siempre hay. Sí. Por eso había dos formas de que le llegue la causa al juicio. No, bueno... Vale, y para ahora también le va a llegar así, ¿no? Si le toca el cargo, le va a llegar. Claro. Eso usted tiene que distinguir. Está bien. A ver, estoy tratando de acordar lo que es el tema de a ver, cómo llega, digamos, se clausura la instrucción, se produce la elevación de la causa, el juez, en este caso, digamos, la Cámara del Crimen, en ese momento se hacía cargo de lo que era el tema de lo que iba a ser la acusación fiscal. En este caso, estamos hablando del Código Viejo, en este caso, bueno, una vez que se produce el tema del ofrecimiento de prueba, toda una serie de cuestiones, se empiezan con los actos preliminares de lo que es el tema del debate. Pero, espera, el ofrecimiento de prueba es la segunda etapa. Yo estoy preguntando cómo pasamos de la primera a la segunda. En el caso de la instrucción. Es a través de un simple decreto de elevación y salvo que haya ejercido alguna de las opciones del código donde se incidentaba en etapa crítica, y lo cual era apelable, sí. Razón por la cual el viejo requerimiento llamado acusación era sustituido por la resolución de la Cámara de Acusación. Entonces había que estar atento a ver qué tengo que leer y cómo tengo que seguir. Si estaba incidentado o no estaba incidentado. Para mí, no más preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Doctor Cuello, ¿cómo le va? Buen día. Doctor, ya nos conocemos, sabemos que trabaja en el Poder Judicial, tenemos sus antecedentes, pero le pediría que haga un breve resumen de su carrera judicial. Bien. Bueno, mi carrera judicial comienza en el año 2004, en el juzgado de detenido de garantía de aquella época, con el doctor Armiñana. Tuve la posibilidad de conocer las condiciones de detención. O sea, ¿Cómo comienza? Como secretario. ¿Y cómo ingresa? A través de concursos. Muy bien, o sea, usted ingresó a Poder Judicial a través de concursos públicos como secretario. Exacto, como prosecretario. Prosecretario. Muy bien. A poquito tiempo, concurso para secretario. Como el aspecto humano puedo rescatar desde que ese momento me pareció importante, pese a que en un principio quizás lo podría haber subestimado, pero el hecho de conocer las condiciones de detención me abrió, digamos, la cabeza, digamos, hablando en un término, digamos, doméstico, de cómo de la visión. De la abstracción de la ley penal y entró a lo práctico. Y de hecho digamos, terminando la maestría de la magistratura, mi trabajo de tesis consiste en ese proceso. Llegó como prosecretario al juego de ejecución de detenidos, pero no está allí. Después. Claro, no. Y bueno, culminé, digamos, mi proceso en el juzgado de detenidos y ya ingresé a la Cámara, a la Cámara, digamos, a la Sala 4, y hoy Tribunal de Juicio. Lo que me ha dado, digamos... Sala 4. Exactamente. Y nos estamos presentando como postulantes de una vocalía de la Sala 7. De la Sala 7, de las mismas características, digamos, donde trabajo, digamos. Bueno, el mismo procedimiento. ¿nos puede decir cuál es la competencia de estas salas de la vocalía? Perdón, de esta vocalía de la Sala 7. Bueno, la competencia es actuar como tribunal de juicio para la realización de audiencias de debate, que puede operar como tribunal colegiado
o como tribunal unipersonal. Depende de la calificación inicial, digamos, del delito que se imputa y de acuerdo a la complejidad de la causa o la petición de las partes, digamos, que prefieran que se tramite como tribunal colegiado o como juzgado unipersonal, como tribunal unipersonal, perdón. Usted la hace sencilla, pero hay varios fallos de la Corte por la cuestión de competencia de esos dos últimos párrafos, porque no está tan claro, ¿no? ¿Conoce alguno de ellos? En lo referente a qué, perdón. A la competencia. La Corte se pronunció en varios fallos cómo interpretar esos dos últimos párrafos. Porque aunque no parezca, tienen alguna contradicción. Máxime con uno de los incisos. ¿No los conocen? Si no, quizás a lo mejor no interpreto la pregunta. La pregunta es así. Sí. Se plantearon contienda de competencia por esos párrafos. Y la Corte resolvió. Y también tiene algunos fallos al respecto diciendo cómo se tiene que interpretar esos dos párrafos. Pues acuérdense que es un artículo que tiene incisos y concluye con párrafos. Sí. No me sitúo en la pregunta porque perfectamente la puedo resolver, pero sí. Hay fallo de la Corte sobre el artículo 40 al respecto, si los conoce o no. Quizás no lo recuerdo, pero si me da el contexto, digamos, lo podemos conversar. El caso es totalmente abstracto y normativo. No interesa en este caso la Corte. Bien. Dijo cómo tiene que funcionar con independencia de toda otra cuestión. Siempre teniendo en cuenta la gravedad o la no gravedad que es el monto de la pena. Y obviamente que esa es, digamos, la postura normativa, digamos, que es el límite, digamos, de la pena, lo que está atribuyendo la competencia. Sí. En un principio, digamos, ese es el monto normativo. Usted tiene, empecemos si en concreto y si en abstracto, que no lo dijo. El máximo de la pena. Sí, pero concreto o abstracto. Abstracto. Y hay juicios abreviados que superan el monto de la pena en abstracto. Y eso da prueba 7 salas. Sí. Me está costando situarme en el caso particular para el monto de la pena en concreto y en abstracto. Sí. En abstracto es que establece la escala del Código Penal, que me da un límite en el máximo. Exacto. Y en concreto es la pena impuesta. Claro. Y yo conozco juicios abreviados con pena impuesta de 8 años. Y usted también. Entonces ahí viene la interpretación de la Corte. Va. ¿Y qué otra competencia tiene? Me dijo juicios comunes, juicios abreviados. Querellas. El ámbito de la querella también es una facultad específicamente en la querella de trabajar en forma como tribunal unipersonal. Eso es, no es facultad. Le ordena el código que sea unipersonal. No es facultativo, es ordenatorio. No es facultativo. Bueno, ¿qué más? Una competencia genérica, digamos, bueno, las cuestiones de amparo, los habeas corpus. No, en materia, eso va con la Constitución. En materia penal, procesal penal. Lo ayudó. La sala 6 la tiene plenamente. Acá solamente es esta vocalía, es el caso particular. Vuelvo a ayudar. La sala 5 la tiene para los delitos de sumaria. Sí. Estamos hablando, digamos, del... Sí. Hace poco la Corte... El procedimiento sumarísimo. No. Hace poco la Corte dispuso un inventario porque dice... tenemos que reflejar lo que dice el sistema informático con lo que tenemos en el archivo y en los juzgados. Hablamos de 90.000 causas, otros de 120.000, 180.000. Entonces, toda la feria contaron y sumaron y restaron y vieron y clasificaron. Es la competencia en transición que es muy grande. En este caso, como es séptima y octava, es menor, porque era más nuevo. Seguro, doctor, sí, la competencia en transición, digamos, que es a los efectos de culminar la tramitación de las causas,
que en nuestro caso la recibimos como causas CAM. O sea, lo estaba viendo, perdón, desde la óptica de lo que yo recibo en el tribunal. Perdón. Es que usted está en la sala exacto, 4. Sí. Yo le dije que esto está en la 5, en la 6 y en parte en la 7. Exacto. Bueno, está bien, doctor. Muchas gracias. Bien. Buen día, doctora María Magdalena Álvarez. Sí. Bien, ya nos conocemos. Acérquese un poquitito más al micrófono. ¿Está? Si usted se escucha cuando habla, quiere decir que está bien. Bien. Doctora, sabemos que está en el Poder Judicial, tenemos sus antecedentes. Sí. Cuéntenos cómo ingresó, en qué se desempeña actualmente y todo eso. Bien. Yo ingresé en el 2010, ingresé como prosecretaria en el juzgado en ese momento correccional número 7. De ahí me desempeñé durante 5 años en el mismo juzgado, que después se transformó en juzgado de garantías número 8. Suplí prácticamente, muchos años como secretaria, hasta que concursé para secretaria y gané el cargo de secretaria en el mismo juzgado. Y ahora estoy como secretaria del juzgado de menores número 1, con la doctora Tatiana Díaz Torres. Bien. Doctora, usted se va a presentar como vocal de la sala 7 de un tribunal de juicio. ¿Nos puede hablar de la competencia de esa vocalía? Sí, la sala, lo que sé es que la sala 7 del tribunal de juicio también tiene transición. ¿Eso es lo que me está preguntando, doctor? Disculpe. ¿Toda la sala? Toda la competencia. Yo sé que también tiene transición, si no me equivoco, de lo que era formal séptima, si no me equivoco, ¿no? Es la competencia residual, pero sí. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la competencia de la vocalía? La competencia de la vocalía es juicio, es realizar juicio. De sentencia. Exactamente. Extremadamente técnico, que en grado de certeza va a dictar condena. Sí. Tiene que tener precisión con la competencia. No es decir, mire, juicio es una etapa del proceso, pero el código, la ley orgánica y muchas cosas más dice, mire, esta es su competencia. El artículo 40 Porque, por ejemplo, los jueces garantías en juicio. Sí, sumarísimo y común hasta 6 años. Sí, los jueces menores en juicio. Sí, doctor. Sí, sobre entonces, bueno, pero hay que precisar. El artículo 40 me está pidiendo, doctor, disculpe. Sí. El artículo 40 del Código Procesal Penal señala las competencias del Tribunal de Juicio y dice que el Tribunal de Juicio actuará como juzgado unipersonal o como juzgado colegiado. Incluso señala cuáles son las competencias como juzgado unipersonal y dice que en el inciso A dice que va a ser juzgado unipersonal hasta con delitos cuya pena tengan hasta 6 años en abstracto. A pesar de que este juicio sumarísimo se lo está haciendo en el juzgado de garantía, juicio abreviado y también en juicios de acción civil. Dice también de que va a actuar como tribunal colegiado cuando la gravedad de los delitos así lo requiera, siempre y cuando el defensor no solicite, y siempre y cuando el defensor no solicite que se trabaje como unipersonal. Eso es lo que dice el artículo 40, doctor, de la competencia. Vamos a clasificar en sí. Clase de juicio y en clase de delito. Esa clasificación de competencia. Clase de juicio. Sí. Bien, tenemos juicios comunes y juicios especiales. Tenemos juicios sumarísimos, en los juicios especiales tenemos el juicio abreviado, el juicio de acción de acción privada, y los juicios comunes. Hay que clasificar Sí. la acción pública y la acción privada. Sí. ¿La acción privada cómo se llama el juicio? De acción privada, querella. Los delitos de acción pública tenemos todo esto. Exactamente. Pero ahí distinguimos algo de acción pública. No son todos los delitos de acción pública. ¿Qué me está preguntando? Lo que dijo siempre lo clasifique Sí. bien. En juicio abreviado, en juicio sumarísimo y en juicio común, no entiendo. ¿La pena no será? Ah. Y hay algunos casos que no son el monto de la pena,
En el juicio, por delito de acción privada siempre es unipersonal. Sí. En el juicio por acción pública puede ser... Colegiado o unipersonal, como dice el 40. ¿Cuándo es colegiado y cuándo no? El 40 dice que en el inciso A que puede ser unipersonal los delitos con pena en abstracto hasta 6 años. Si me pregunta por el monto de... La palabra abstracto dice que es en interpretación. Porque hay lío, pues el tema justo, la palabra si es concreto o abstracto. Entonces la Corte interpretó, en realidad, impugnación interpretó y después interpretó la Corte. Sobre todo en los juicios estos abreviados. La Corte admitió que el juicio pasa también, cuesta mucho hacer, y apareció el arreglo por una pena mayor de 6. Y pasó. Sí. Pasó por la realización del debate porque tiene algo muy importante el abreviado, que no lo podemos olvidar nunca, muy criticado. ¿Qué se exige para el juicio? La confesión de la parte del imputado. ¿Qué me parece? Yo estoy de acuerdo con el abreviado, doctor, ¿no? No, sí. Claro, todo el mundo sí, está de acuerdo, no se mete abreviado. Lo hagamos juicio rápido, pero el término confesión. A ver, lo que pasa es que en el juicio abreviado no tan solo el juez para aceptar el juicio abreviado no va a tener tan solo, si bien es cierto es un requisito sine qua non la confesión del imputado, pero también va a tener en cuenta todas las pruebas que se hayan realizado durante la IPP. Entonces dicta sentencia el juez del IPP. No. Ah, pero no le estoy preguntando eso, estoy preguntando qué le parece a usted el empleo en la ley del término confesión. Como requisito usted dice muy bien, sí. Sine qua non, que para mí no es sine qua non. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Usted está obligada a declarar en contra de sí mismo y la ley no me está obligando. Sí. Listo, para mí no más preguntas. Bien. No, ninguna pregunta. Ninguna. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora. Buen día. ¿Cómo está? ¿Ya se siente mejor? Sí, doctor. Tranquila. Bueno, si quiere tiene agua. El doctor Albarracín le va a hacer unas preguntas. Doctora, ya el doctor le dijo lo principal. Tiene que estar tranquila. Si hay preguntas que no entiende, me dice, se la trato de aclarar. Pero bueno, conforme al cargo... Perdón, el micrófono. Perdón. Gracias. Usted está concursando para cubrir, aunque sea de una manera muy particular, esta vocalía. Lo que yo quisiera escuchar, que usted me diga cuál es la competencia del tribunal del cual usted eventualmente formaría parte. Cuénteme eso y después seguimos. Bien, esta vocalía 1 de la sala 7 tiene una doble competencia, tiene competencia en transición y también como competencia en tribunal de juicio, como en competencia en transición porque a raíz de la reforma del Código Procesal Penal y de la ley orgánica de la justicia penal, hay algunos, en su momento, de los 8 juzgados que habían de instrucción formal, 4 se han convertido en juzgados de garantías y los otros 4 se le ha asignado competencia en transición, de los cuales 3 de ellos han conformado la sala 6 y el juez de instrucción con competencia en transición que quedaba conformó la sala Bien, 7. Yo le interrumpo para abreviar.
conforme a lo que usted me viene diciendo, digamos, usted en el eventual caso tendría que aplicar que el viejo Código Procesal Penal, de la Ley 6345 y sus modificatorias, o el actual Código Procesal Penal. En transición, la Ley 6345 que prevé un sistema, digamos, mixto, y para la competencia como tribunal de juicio se rige por el código de la Ley 76. Bien, o sea que va a depender de las causas. Sí. Bien. Dentro de eso, digamos, ¿cuándo, porque usted hizo mención, cuándo actúa como tribunal de colegiado y cuándo como tribunal unipersonal? ¿Y en base a qué eso? Bueno, el artículo 40 de la ley del Código Procesal Penal establece la actuación del juez como juez unipersonal y como tribunal colegiado. Va a actuar como juez unipersonal en los delitos que tienen aparejado una penalidad que no supere, pena privativa que no supere los 6 años, en el caso de juicios por juicios especiales por querella, también en los juicios abreviados, ahí va a actuar como juez. Bien, usted hace mención a la pena. ¿Esa pena prevista, la ley habla de si en abstracto o en concreto? No, habla de una penalidad combinada en abstracto, pero también... Sin embargo, la jurisprudencia de Salta, y en especial de un tribunal en aquella época denominado Cámara del Crimen, hizo aplicación de este proceso, de este procedimiento, con un delito que tenía una pena mayor a la prevista, sobre todo en la suspensión, en el juicio abreviado, en el caso de juicio abreviado. ¿Recuerda, sabe? ¿Perdón? En los juicios abreviados, usted tiene un margen que le establece la ley, dice 6 años, usted me dice en abstracto, bien. Sin embargo, la jurisprudencia de Salta y en aquel entonces la denominada Cámara del Crimen hicieron aplicación de este instituto en delitos con penas mayores. Si mal no recuerdo, era en el precedente de Ormachea, en el que se permitió y se posibilitó la aplicación de juicio abreviado en delitos cuya penalidad superara los 6 años de pena privativa de libertad. Pero también puede suceder que en el caso de que en un juicio que cuando lo solicita la defensa, puede solicitar que sea juzgado por un tribunal colegiado. Tiene que ver también con la gravedad del hecho y la complejidad probatoria. Bueno, eso si para decidir si es unipersonal o colegiado. Hay una situación en la que el fiscal puede pedir que sea colegiado. ¿Y en qué tipo de delito es? Sí, expresamente contempla eso. El fiscal puede solicitar que en los casos de delitos contra la administración pública se constituya como un tribunal colegiado. Bien. ¿Cuáles son las condiciones esenciales para que, digamos, usted declare procedente, es decir, haga lugar a un juicio abreviado? ¿Qué le exige la ley? Entre otras de los requisitos. Con respecto al imputado. Bien, que la ley exige que el imputado preste una confesión circunstanciada del hecho. Una confesión. Circunstanciada del hecho, preste conformidad con el ¿Y a usted qué opinión le merece a usted personalmente respecto de eso? De que él tiene que confesar el hecho. Sí, él se tiene que declarar responsable de la atribución del hecho contenido en la posesión. Para decirlo en palabras sencillas, reconoce que cometió el hecho y que él es el autor. ¿Y a usted qué opinión personal le merece? Sí. ¿Le parece que está bien, que está mal,
Y si dice que está bien, dígame por qué, y si considera que no está de acuerdo con esa norma, al menos, ¿por qué? De alguna manera, de la forma que está redactada la norma, implicaría como que el imputado está declarando en contra de sí mismo, o sea, se está declarando... Ahí está, es decir, se le exige que declare, ¿y qué estaría violando ahí? Y sí, el principio, digamos, de inocencia, de culpabilidad, de... Más que eso. Le hago una pregunta. ¿Puede fracasar el juicio abreviado? Sí, puede fracasar. ¿Y qué hace el juez que le pasa el juicio sabiendo que el otro señor confesó? Bueno, ¿Saque de eso de la cabeza del juzgador? Sí, ahí se destruye el incidente, ¿no es cierto? Sabemos que se destruye, pero pasa a otro juez. Y siguiente, ¿qué pasó? Dice el juez. Dice, fracasó un abreviado. Si usted conoce la regla, dice... ¿Por qué? Entonces... he tenido, digamos, el caso, he conocido con causas que venían ya, porque después van por mesa distribuidora y para la asignación o por sorteo a un tribunal de juicio y venían, digamos, entonces como que predisponen a que acá pasa algo raro o por qué será... De mi parte nada más. Sí, el doctor Catán Rivero le va a preguntar. ¿Usted declararía la inconstitucionalidad de ese artículo? ¿De cuál? Sí, del juicio abreviado que exige la confesión circunstanciada del imputado. Sí. Gracias, doctora. ¿Cuál es la columna vertebral, perdón, ya esto fuera de esta, de un proceso penal, de un debido proceso legal? El ejercicio de la defensa en juicio y el debido proceso legal, la defensa en juicio. Violenta desde el vamos al artículo 18. Con todos los tratados internacionales, si usted hace memoria, dígame qué cosas nuevas encuentra en los tratados internacionales incorporados en el 75, inciso 22 respecto al 18 nuestro, más allá que se lo haya tirado en la interpretación. Nadie puede ser obligado a declarar y acá la ley ya ha establecido eso. Y si te tocara, no le sirve eso. Para mí, es decir, ya había terminado. Gracias. Buenos días.